Pues buenas noches, compañeros. Un gusto saludarles. Soy Ivette y soy codependiente. Ojalá hayan caritas ahí que me puedan acompañar para no sentir que soy la única solilla aquí hablándole a la cámara. Y pues gracias a quienes tienen abiertas sus cámaras. Bueno, gracias por esto, compañeros. Gracias por el servicio y por invitarme. En este caso, pues una compañera de la mesa se acercó a mí para invitarme y está padre porque yo he formado parte de este grupo. Tiene poquito que me alejé de él por una decisión personal. Y pues el tema que me invitaron a compartir creo que me viene muy ad hoc, que es recaída. Y el tema de recaída, compañeros, fíjense que hoy no quisiera hablar tanto de literatura como quisiera hablar de experiencia personal, porque pues la recaída es algo que nos enseñan a tenerle mucho miedo, compañeros, ¿no? Y no nos explican bien qué es, no nos explican para qué sirve, con qué se come. Y cuando eso pasa, se vuelve como pues como un mito, ¿no? Para mí se volvió un mito, algo que era la meta a evitar y el objetivo siempre a contradecir, ¿no? O bueno, a no tener, a no alcanzarlo. Nunca me dijeron que parte del proceso de recuperación es tener pequeñas recaídas y que eso es normal. Dentro de los programas compañeros de 12 pasos, como hablamos de compañero a compañero y no debería ser de carácter profesional, como dice una de nuestras tradiciones, la realidad es que esa es la naturaleza de las agrupaciones. Pero a veces, yo como novata, cuando estuve en mis primeros días dentro de un grupo de 12 pasos, lo primero que pasó es que alguien que era mi padrino en ese momento y que yo había puesto en un altar, compañeros, porque yo decía, güey, es que está recuperadísimo y habla bien bonito y bueno, tiene todas esas cualidades que hoy veo hacia atrás y como nueva, pues yo quería tener, ¿no? Yo quería tener esa alegría, quería poder desafiar esa incomodidad, quería poder tener la capacidad, compañeros, de ser feliz a pesar de las dificultades, ¿no? Y esa capacidad de ser feliz a pesar de las dificultades, pues yo no sé ustedes, pero cuando llegué aquí, yo no la tenía, ¿no? Yo no podía ni reírme, me la pasaba llorando todo el tiempo. Y ese llorando todo el tiempo, pues era muy difícil. Llega ese momento en el que la recuperación empieza a hacer su efecto. ¿Y qué es esto, compañeros? La recuperación es cuando ya empiezo a tener ciertos cambios de actitudes y mi vida empieza a mejorar, ¿no? Empieza a hacerse diferente, empieza a hacerse mejor, empiezo a dejar de sufrir como me promete el programa, empiezo a tener una vida más útil, empiezo a sentirme más en paz, más en calma. Me empiezo a sentir bien. Es más, a esa persona por la que yo llegué, le empiezo a poner límites a codependientes anónimos, por la que yo llegué a codependientes anónimos. Empiezo a ponerle límites, la relación entre comillas empieza a mejorar. Pasan muchas cosas muy bonitas, compañeros. Realmente la recuperación es algo maravilloso. Pero yo les quiero hablar el día de hoy de cómo viví mi última recaída. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de recaídas, compañeros. Están esas recaídas que pasan justamente cuando uno se aleja del programa, están esas recaídas cuando uno todavía no tiene el programa bien agarrado, ¿no? Todavía no lo tiene como acá practicado e integrado en el diario vivir. Pero hay un tipo de recaída que yo no conocía y que fue lo que viví pues hace un buen rato, ya 2 años y medio, y que es esta recaída que viene de los duelos, compañeros. Y viene de los duelos y cuando eso pasa, y por eso lo quiero compartir, yo llegué a pensar y llegué a creer que el programa no funcionaba. O sea, de haber tenido las pruebas, la evidencia, aquí está mi poder superior conmigo, y yo ya hablaba bien pinche bonito, y llegué a la coordinación general y a hacer muchos servicios dentro de la estructura de CODA. Y de repente, con todo eso, putimil apadrinamientos, con todo eso, compañeros, a veces la vida no nos prepara.
para las pérdidas y sobre todo cuando es una racha de muchas pérdidas, cuando es un momento en donde perdemos todo. Y esas recaídas creo que son las más difíciles. Les podría hablar de esta recaída de los güeyes o de los hombres con los que anduve y que yo perseguía y que yo amaba o bueno, que yo decía amar y que más bien era una confusión con el control, porque eso también es una recaída. Pero quiero hablarles de esta porque es particularmente confusa, porque fue para mí particularmente difícil encontrar quién me pudiera orientar en ella y porque las emociones que enfrenté no fueron fáciles de integrar, no fueron fáciles de mirar y de voltear a ver y de decir alguien que me pueda ayudar. Porque a veces en el programa no estamos preparados para recibir a alguien que viene tan maltratado, tan dolido. Y eso es algo que yo tuve que aprender en esta agrupación con todo el cariño que me pudieron dar mis compañeros, ¿no? Les voy a contar un poco porque pues, sé que no todos me conocen, yo sé que los compañeros del grupo ya se sabrán la historia, pero pues bueno, los que no, pues necesito darles el contexto, ¿no? Yo ya tenía un ratito militando, como les compartía, básicamente. Venía de un momento, compañeros, cuando yo llego a Codependientes Anónimos, llego con quiebra. Llego de una pareja alcohólico drogadicto eh, que me hacía ver mi peor suerte, compañeros. Yo llegué con dolor de cuerpo, llorando todas las noches, con ataques de nervios, sin saber poner límites, sin saber quién era yo, sin saber por qué estaba viva o para qué estaba viva. Y así es como llego a Codependientes Anónimos. Pasan unas cuantas 24 horas, me aplico con el programa, pasan muchísimas cosas en ese inter y de repente había levantado un negocio, ya estaba liquidando deudas que tenía, mi vida había cambiado completamente. Inclusive esta pareja que era alcohólico drogadicto había dejado las sustancias y empezaba a tener un respeto, ¿no? Empezaba a haber una relación de respeto, de confianza, de cariño, o así por lo menos yo lo pensaba. Sin embargo, la vida es muy curiosa y el poder superior también es muy curioso. Yo lo llamaría así. Quiero compartirles, compañeros, que en ese momento yo ya me agarraba de mi poder superior, hacía meditación, oración, mi onceavo paso, cosas que yo no me imaginé que pudiera hacer, ¿no? Y de repente las estaba haciendo y empezaba a crecer. Y yo decía, esto es el resultado del programa, cabrón. Esto es lo que yo quiero para mí. Y pues dije, así lo voy a tomar. No les quiero hacer el cuento muy largo, compañeros. Llegan las primeras pruebas, porque hay un momento en donde yo no entendía esto y de verdad no lo entendía. El programa, además de que es para tener una vida útil y feliz, sí es real eso, también es real que nos prepara para la vida. Las expectativas que yo tenía acerca de la vida con el programa es que yo ya no iba a sufrir, ya no iba a pasar, en mi cabeza igual a no pasar eventos dolorosos, y que iba a tener la fortaleza y la capacidad para cuando pasaran de enfrentarlos. Entonces, ya con esta recuperación que les cuento, lo primero que sucede es que mi perro se muere. Para poder explicarles por qué mi perro es tan importante, les tengo que explicar que yo antes de conocer Codependientes Anónimos o un programa de 12 pasos, como hija viví maltrato o violencia intrafamiliar y la viví todavía en la vida adulta. A los veintitantos años mi mamá todavía me agarraba a golpes. Yo no se los contestaba porque pensaba que la iba a lastimar. Entonces yo traía un asunto de lealtad que estaba un poquito retorcida en la cabeza o bastante retorcida. Y pensaba que eso era la forma en la que yo iba a poder ser noble con mi mamá, ¿no? En que yo la estaba respetando. No consideraba que me tocaba a mí respetarla. En ese momento adulto, ese perro llega a mi vida. Y además de mi mamá golpearme, compañeros, estaba cursando la universidad. Mi mamá me trataba muchas veces en su enfermedad, en su propia locura, en su propio dolor. Me trataba muchas veces como si yo no existiera. Era una persona que me contaba la comida, era una persona que por algún motivo
que yo todavía no logro entender. Me veía con el desprecio y con el odio de alguien que le hubiera hecho la peor cosa en el mundo. Y yo no tenía el valor, ni el entendimiento, ni la comprensión, compañeros, para poder decir, mamá, me estás lastimando, ¿no? Yo no tenía esa comprensión para poder expresarle el dolor a mi mamá o para poderme poner a mí a salvo. Entonces, en ese andar, que les cuento que llega este perro, imagínense, nadie me trata en esa casa en la que yo vivía a esos veintitantos años de edad. Nadie me trataba como si yo existiera y eso dolía. A quienes les han aplicado la ley del hielo saben lo que se siente seguramente, pero yo les voy a hablar de mí. El dolor que se siente que llegar a la casa y que nadie te haga caso y preguntar cómo están y que te digan, ah, sí, adiós. Irse a dormir y que les valga madres si comiste o si no comiste, si estuviste bien, si te dijeron, si te hicieron algo, que no les importe si estás bien o estás mal. De esta manera, cuando yo empiezo a vivir esta parte de mi vida y esta perrita me empieza a hacer caso, me empieza a voltear a ver, es la que me ve triste y me picaba el brazo con su naricita para animarme y me decía, vamos a salir a pasear. Obviamente, esa perrita también era maltratada en casa. Y pues era como una dinámica en donde yo trataba de defender a todo el mundo de la violencia que había repartida por mi madre y pues quien la recibía, ¿no? Principalmente. Pasaron muchos años y cuando esta perrita preciosa muere, muere de cáncer, compañeros. Y cuando muere de cáncer, pues no fue fácil porque murió en la casa de mi mamá. Yo ya no vivía con ella. La recuperación me ayudó a independizarme. Y con ese ayudarme a independizar, no tuve la capacidad todavía de llevármela conmigo, no tenía la capacidad económica, ¿no? Me alejo de mi madre, empiezo a recuperarme, empiezo a trabajar en mí, pero no puedo llevarme a los seres que más amo, que eran mis perros en ese momento, conmigo. Y cuando muere de cáncer, compañeros, yo empiezo a sentir este resentimiento que tenía hacia mi mamá porque empecé a ver cómo trataba a la perrita que tenía cáncer. ¿No? Y no fue una vez, sino dos veces que le daba diarrea, por ejemplo, porque ya estaba enferma, y mi mamá con intolerancia la sacaba de la casa, le gritaba, la maltrataba, y eso a mí me llevaba otra vez a los recuerdos del pasado. Pero fíjense, ahí les comento, ya en un presente estaba, según yo, recuperada, trabajando en mí, y decía, no, no hay pedo, me apadrino, ¿no? Lo trabajo en tribuna. Pues ahí me tienen, compañeros, empezando a hablar de mi perrita, del resentimiento que sentía hacia mi mamá, de este trabajo del paso 9 la chingada, según yo, chingona en el programa. Ok, se muere mi perro. Y yo dije, no pasa nada, estoy bien. Me da COVID, compañeros, ese mismo año. ¿Y qué creen? Me lo contagié yo cuidando a mis pacientes o a mis, bueno, sí, a mis clientes en el trabajo. Y pues mis clientes son los que me contagian de COVID, ¿no? Yo cuidándome un chingo y mis clientes son los que me contagian. Chingue su madre, pues un mes sin trabajar. Yo les comento y les comparto. No he sido empleada desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pues bueno, me quedo sin trabajar un mes porque me enfermé durante un mes. Me pasaron una cepa de COVID fuertísima, me recupero y digo, va, no hay pedo, me vuelvo a levantar. Para ese momento yo ya empezaba a sentir como ciertos golpecitos que decía, no pasa nada, los trabajo con el programa y con mi apadrinamiento y pues con todo lo que estaba haciendo, ¿no? En mi proceso dentro de agrupación. Compañeros, hay un momento en donde el poder superior, les quiero compartir, yo creo que es más sabio que lo que el propio ego, la propia mente puede percibir. Porque a partir de ese momento no me dejó de caer, no me dejaron de llegar problemas y conflictos. Para el año siguiente, bueno, para finales de ese año me embarazo. Ese embarazo, compañeros, yo estaba muy animada, estaba muy emocionada, ya tenía terapia psicológica a causa de la muerte de mi perro, iba bien todo,
Y justamente por estas fechas ya habría tenido unos 2 meses de embarazo. Cuando llega el 25, compañeros, yo para mediados, principios de diciembre empiezo a tener dolores y molestias. No quiero hacerles el cuento largo porque no quiero que caiga en esta parte, pues en el escándalo, pero lo que les quiero contar es que esos dolores, esas molestias, voy a la casa de esa pareja que les cuento y según él, con la intención de cuidarme, pues me lleva a la casa de sus papás porque él vive allí. Y con el estrés que vivía allí, compañeros, y con las molestias que tenía, yo empecé a sentirme terriblemente mal. Pasaron 2 semanas para el 25 de diciembre y cuando es justamente el 25 voy al ginecólogo al fin y pues me dicen que tenía 2 semanas de muerto mi bebé, ¿no? Madres, compañeros, la noticia cuando la recibí, les puedo decir que el programa todavía me agarró fuerte en ese momento, pero fue muy doloroso, ¿no? Todavía me acuerdo que cuando me lo dijeron fue así de, no, espérense, yo sé que la lógica en ese momento no era mi mejor amiga, todavía estaba esperando que buscaran la forma que le volviera a latir el corazón a mi bebé, compas. Y en ese buscar que le volviera a latir el corazón a mi bebé, pues obviamente no, ya le había parado desde hace 2 semanas. Me mando a hacer estudios médicos, la chingada. Y yo en mi proceso digo, esto también pasará, ¿no? Creo que quiero agarrarme a esta idea de que el programa, la idea que yo tenía del programa, el entendimiento que yo tenía del programa en ese momento, me servía para eso. Y me dio para eso, ¿no? Para decir, pues comprendo que tal vez este no era el momento y que la voluntad del poder superior y todas estas cosas que los padrinos que se dicen dentro de las agrupaciones, compañeros. Y seguí adelante, seguí trabajando en mi negocio, decidí empezar a hacer cambios en mi alimentación, en mi estilo de vida, trabajar. ¿Y por qué les cuento esto? Porque también tiene que ver. Empecé a soltar servicios dentro de la agrupación, dentro de la estructura de CODA. Empecé a darme más tiempo para comer, empecé a trabajar en mi valor personal, en querer cobrar más. De tal forma que llega el año siguiente. Me vuelvo a enfermar de COVID, compañeros. Otra vez. Y pues prácticamente 2 años después pasó algo muy curioso. Yo les compartía esto porque todo lo hice con fe, todo lo hice basándome en el programa, todo lo hice con esta idea de que aplicando los principios espirituales, pues me iba a ir bien, ¿no? Y mi idea, espero que nadie se baje de aquí hasta que termine lo que quiero compartir, porque mi idea no es compartir que el programa no funciona, sino tal vez profundizar que a veces el programa funciona diferente para momentos diferentes en la vida. Esa sería mi intención de compartir el día de hoy. En esta pérdida, compás, pasan 2 años, me vuelvo a embarazar con esta persona, pero ya teníamos problemas. ¿Por qué? Porque el programa ya estaba haciendo efecto, solo que yo no entendía qué efecto estaba haciendo en mí. Me vuelvo a embarazar, estaba a punto de lanzar mi primer programa y según esto yo ya quería empezar a cobrar de forma decente, cobrar lo que se merecía mi trabajo. Estaba trabajando en mi valía personal y sin mentirles, en un lapso de, ¿qué será? Febrero, me entero que tengo un embarazo de alto riesgo. En marzo, la persona con la que yo estaba me termina por el embarazo de alto riesgo. A mediados de marzo, compañeros, mi cuenta de banco queda en ceros. Mis cuentas de banco quedan en ceros todas. Y en abril yo ya no estaba embarazada. Y entonces ya no pude con todo, con todo el dolor que venía acumulando desde hace más de 5 años, compañeros. Y entonces, cuando me doy cuenta que el día que ese embarazo fue interrumpido, que el día que ya no me podía mover, que estaban por correrme del departamento que estaba rentando porque no lo podía pagar porque me había quedado sin dinero,
La persona que se suponía que era mi pareja y me decía todos los días que quería llegar a viejitos conmigo, se había ido de viaje a Oaxaca con su familia mientras yo estaba en el hospital, perdiendo ese embarazo. Compañeros, les quiero compartir que entonces esto del tema de la recaída a veces no tiene que ver con los defectos de carácter como tal o per se, sino que también pueden haber momentos en donde llegan dudas enormes, llegan situaciones en las que son tantas que el programa y el entendimiento que se tiene en ese momento del programa puede que no dé el ancho para poderlo abordar. En mi caso, y les quiero compartir esto, entré en una depresión que me duró prácticamente 2 años, en la que me despertaba temblando en las madrugadas con sudores fríos, como cuando recaía, como cuando me separaba de mis exparejas, con esos sudores fríos, con ese síndrome de abstinencia que es horrible. Y en esa situación, ya con el entendimiento decía, no es posible que me esté pasando esto cuando he trabajado tanto, ¿no? Soñaba pesadillas, me despertaba a las 2 3 de la mañana temblando. Empecé a vivir una pesadilla dentro del programa. Y justamente ahí es cuando a mí me comparten, ¿no? Esta parte, o me viene a la mente todas estas partes de compañeros que han tenido recaídas dentro del programa y que te dicen, espérate que tengas una recaída dentro del programa y lo pierdas todo dentro del programa. Yo decía, ay, pinches payasos, ¿no? O sea, seguramente están exagerando, ¿no, compañeros? A veces las recaídas dentro del programa son la cosa más valiosa que podemos atravesar en un momento dado. Habiéndome quedado en quiebra, habiendo perdido todo lo que era importante para mí hasta ese momento, porque uno de mis sueños más grandes y los deseos más grandes que yo tenía para recuperarme era justamente poder formar una familia. Y mi sueño de formar una familia no empezó a los 30, no empezó a los 20, empezó desde que era yo muy chiquita. Todo lo que yo hice en mi vida a partir de que fui adolescente, a partir de que fui adulto, siempre estuvo pensado y planeado para yo poder ser una persona diferente a mis papás, que no madreara a sus hijos, por ejemplo, porque por la violencia que yo viví, yo lo que no quería era repetir esos patrones. Cuando me sentí lista, ¿no? Cuando yo dije, ya tengo trabajo, ya logré levantar mi empresa, ya tengo a la pareja que me dice que vamos a vivir hasta viejitos juntos, me embarazo y pues pasa esto, ¿no? Yo no les puedo describir solo quien lo ha vivido, y esto sí se los puedo decir porque me he dado cuenta que quienes vivimos duelos podemos entender a otros que han vivido duelos, pero antes no hay un entendimiento, ¿no? Y es muy fácil juzgar. Eso es algo que sí me tocó entender mucho dentro del programa. Inclusive a veces dentro del programa compañeros que no han vivido duelos tienen una capacidad impresionante para juzgar a los que sí los hemos vivido, ¿no? Y ahí es en donde empezó mi martirio, compañeros, y por lo que me deprimí durante muchos años. Ahí les va. Después de haber perdido todo esto, en un lapso de 2 meses, yo me entro en un estado de conflicto enorme, ¿no? Enorme, enorme. ¿Por qué? Porque decía, la primera cosa que me pasó por la cabeza, Dios, si me hubieras permitido una de las cosas en las que me esforcé, porque me esforcé, compañeros, para lanzar ese programa, porque había perdido al bebé anterior, porque decía, para que valga la pena. Entonces, yo pensaba así, si hubiera funcionado mi proyecto, pero no funcionó, de emprendimiento, de hecho me llevó a la quiebra ese error. Después, si hubiera funcionado esta relación, pero me dejó cuando se puso difícil el embarazo, ¿no? Si me hubieran aguantado en el departamento, si no hubiera sido un embarazo de alto riesgo, pero compañeros, todo fue de una forma en donde yo tuve que admitir que yo no tenía el control de absolutamente nada. Para no hacer, para poderles explicar,
no fue la última pérdida que tuve, la de mi negocio. A partir de ahí empezaron a caerse o a desplomarse más cosas en mi vida. Por ejemplo, ¿qué fue lo que seguí perdiendo? Bueno, después de eso, compañeros, se me fue la salud. Empecé a tener una enfermedad autoinmune. Quien conozca el Hashimoto sabrá lo que es. Pero bueno, esa enfermedad autoinmune, empecé a tener problemas, empecé a subir de peso, yo me cuidaba mucho, se me fue todas las ganas de vivir, quería suicidarme, compañeros. Nada, no había nada que me calentara. Y entró la duda en mí, ¿no? Esa fe que decía yo, Ivette, decía tener tan cimentada, en ese momento empezó a entrar y empecé a decir, ¿y realmente Dios existirá? ¿Por qué me quitó todo esto si es que existe? Y empecé a dudar también del programa. ¿Y el programa realmente funciona? Porque, pues chingado, ¿por qué? En ese proceso me empiezo a enojar y me empiezo a enojar más y más y más y más. Y me enojé tanto, compañeros, que unos meses después me quedé sin mi padrino, porque mi padrino me dijo, si tú te enojas, no te vas a recuperar nunca. Y yo así de, no mames, güey, pues no puedo, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, estaba tan iracunda, compañeros, entre la traición de la persona, entre todo lo que había pasado, entre que no sabía cómo resolver todo el dolor que tenía, y mi padrino llega y me dice eso, no mamen. Pues, ¿qué creen? Con los huevos en la mano, a chingar a su madre, pinche padrino, ¿no? En ese momento decidí a chingar a su madre, pinche padrino. ¿Por qué? Porque yo no era algo que estuviera decidiendo o eligiendo sentir. Todas las madrugadas, todas, en ese momento me despertaba llorando de ira. Me despertaba llorando y berreando de enojo de por qué este cabrón me traicionó. ¿Por qué chingados Dios, ¿no? Que espero no ofender a nadie, pero eso era lo que yo decía, ¿no? ¿Por qué chingados Dios me abandonaste, güey? ¿No? ¿Por qué me dejaste sola? Y entonces viene esta parte en donde el trabajo personal, compañeros, por más que lo hacía, por más que recurría a mi primer paso, segundo, tercero, no podía. Y no podía de verdad. Busqué, hubo un momento en que tenía tanta desesperación que empecé a buscar en programas, en otros programas, ¿no? Regresé a viejos grupos, regresé con viejos padrinos, empecé a buscar porque estaba desesperada. Porque yo anhelaba, compañeros, y es algo que me acuerdo mucho, como me sentía así en el solecito, me paraba para que me calentara calentara la espalda. Definitivamente ni siquiera me podía calentar la espalda eso, ¿no? Esa expresión sí es real. Y en ese sentir que no me calentaba ni el sol, me sentía tan lejos de todo eso que ya me había mostrado el programa que podía alcanzar con esa serenidad, con esa práctica de los principios espirituales y decía, ¿por qué no puedo, cabrón? ¿Por qué me sigo sintiendo como muerta, güey? En mi desesperación, compañeros, pasaron muchos años, bueno, muchos meses, dos, y varios intentos de suicidio en los que tengo que compartirles. Pasaron ciertas cositas que en ese momento impidieron que yo hiciera lo que fuera a hacer. Empecé a soltar servicios, dejé de trabajar porque elegí y dije, solo por hoy no, no puedo, ¿no? No puedo con esto. Y el no poder con esto, compañeros, solo me quedé con lo mínimo indispensable, lo mínimo para poder vivir, lo mínimo para poder comer y lo mínimo para poder seguir trabajando mi recuperación. Entré en un estado de hibernación total. Y todas las noches me acuerdo que lloraba y le decía a Dios, Dios, aquí estoy, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me lo quitaste todo? ¿Por qué me quitaste mis sueños? Y en ese dolor y no encontrar respuestas. Y a veces escuchar lo mismo en una y otra y otra y otra boca, compañeros, hace dudar, me hizo dudar de si realmente yo alguna vez me había recuperado. Tengo que empezar a dar el giro aquí. Y les quiero contar que entonces empezaron a pasar esos pequeños milagros.
esas pequeñas comprensiones del programa en donde, en esa desesperación, en esa pérdida de fe, me di cuenta que tenía que tocar un fondo más profundo. ¿Y por qué es esto, compañeros? Porque cuando empecé a entender que si yo no hubiera recaído de esta manera, si yo no hubiera perdido todo lo que perdí, no habría entendido que yo no tenía una recuperación plena. Yo no habría entendido que todavía en mi cabeza buscaba tener el control de muchas cosas, ¿no? Y ya no se hable de una pareja, porque hoy no me quiero enfocar en las parejas, compañeros. Hoy no me quiero enfocar en el otro, me quiero enfocar en todo lo que yo no había entendido del programa y que tenía que aplicar. Me quiero enfocar en que en ese proceso de depresión tuve que voltear a ver a cosas que yo ni siquiera me había cuestionado. Tuve que entender y aprender que desde niña me fue enseñado que yo no tenía valor como ser humano. Y aunque trabajaba en un programa y aunque trabajaba en creer que era hija de Dios, en el fondo yo no aceptaba que era una persona digna de valor. Tuve que entender y voltear a ver, y esto me lo obligó la vida misma, que yo misma seguía siendo una persona sumamente dura conmigo y con los demás, que era una persona que a veces llegaba a caer en la crueldad, ¿no? Con esta parte de la dureza del programa, del amor adulto que te venden muchas veces los programas. Y que eso a veces no es lo que hace falta dentro del programa como compañero, inclusive de agrupación, como padrino, como madrina. Que las formas, hay formas más maduras inclusive de amadrinar o de apadrinar. Me llevó a la comprensión, compañeros, de que todavía había caído en una zona muy cómoda que te regala el programa. Esa zona cómoda en donde todo es bonito, todo es rosa, pero que también hábilmente, por lo menos yo como buena enferma, trataba de evitar todas las dificultades porque ya tenía herramientas. Y esas herramientas me servían más bien para evadir ciertas cosas que todavía no había querido enfrentar y voltear a ver. Me obligó a reconocer que me había puesto muy cómoda dentro de las agrupaciones y que esos ya eran mis lugares sociales y que no tenía la fuerza para ir, salir y buscar nuevos amigos, porque yo ya estaba muy cómoda aquí. Tuve que entender, compañeros, también que dentro de todo eso y toda esa comodidad y todo ese gusto, había chamba que yo tenía que hacer dentro de mí y aprender a poner límites y empezar a volver a estar presente en mi vida, que había cosas que tenía que hacer cambios profundos. Y en ese proceso de esos 2 años, tengo que compartirles que empecé a hacer cambios que yo no me imaginé que iba a hacer. El año pasado, mi papá, bueno, este año, mi padre, por ejemplo, fue alguien a quien siempre me costó mucho trabajo ponerle más límites de los que necesitaba realmente. Tuvo la osadía de ofenderme en mi cumpleaños, mi papá, mi propio papá. Y aunque mi relación ha mejorado muchísimo con el paso del programa, con el paso del tiempo, hay cositas y hay detallitos que no me gustan. Y yo no tenía a bien esta idea de decir, pues mi límite ahora sí tiene que ser tajante. Yo decía, no, aún así puedo ser cortés, puedo ser amable. No, compañeros, fíjense que yo entendí que hay personas que si no están dispuestas a respetar límites, yo no tengo por qué estar presente en la vida de esas personas. Una de esas fue mi papá. Me alejé de él, decidí este año, desde ese cumpleaños he decidido no verlo, pero ahí vienen las partes interesantes. Cuando empecé a trabajar en el autorrespeto, curiosamente mi papá me empezó a respetar más. Cuando empecé a trabajar en entender que yo no tengo por qué complacer absolutamente a nadie que es grosero conmigo, empecé a poner más límites. Cuando empecé a trabajar, porque esta parte del padrino me dolió muchísimo. Mi padrino me dolió a madres, compañeros, y me dolió mucho que me rechazara con mi enojo, pero eso me obligó a voltear a ver qué me estaba pasando y por qué no podía deshacerme de todo ese enojo, de esa ira que traía guardada. Y cuando hice y logré hacer eso, pude entender que el programa nunca nos dice, nunca de los nunca nos dice que no nos debemos enojar, por lo menos el de Codependientes Anónimos no.
Y entonces fue cuando entendí, el programa está diseñado para que podamos pasar y procesar los duelos de la forma más amable posible. Pero como hay pocas personas que hablan de eso y que justamente les pasa lo que me pasó a mí, muchos nos alejamos. ¿Por qué? Porque tal vez no encontramos la contención, porque tal vez algunos buscamos en otros lugares. Y cuando empecé a buscar en otros lugares y empecé a integrar mi enojo, tuve uno de los regalos más grandes, compañeros. Empecé a integrarme a mí y a reconocer partes de mí que nunca me había dado cuenta que estaban ahí presentes, que estaba ahí esa escuincla, ¿no? Ya sé que hablan mucho del niño interior, por ejemplo, pero muchas veces volteamos a ver a ese niño interior que es amoroso, que es cariñoso, pero ¿qué pasa con ese lado de mí que inclusive yo rechazo? Esa parte que me da vergüenza voltear a ver, esa parte que está enojada, que es hostil, que está agraviada y que muchas veces ahora en estas 24 horas que he trabajado en mi propia recuperación, ya con una perspectiva diferente del programa, quisiera compartirles qué es voltear a ver eso e inclusive dejar de rechazar esas partes de mí. Me obligó esta chingadera que me pasó, este conjunto de chingaderas que no pararon en un buen tiempo, a voltear a ver cuánto me rechazaban y cuánto usé el programa para seguirme rechazando, para buscar esa parte de crecer y dejar los defectos de carácter y enfocarme en las virtudes, cuando en realidad el programa, compañeros, lo que predica es que aprendamos a amarnos completa y totalmente con lo que somos, o sea, y con lo que me gusta y no me gusta de mí. Que aprenda a trabajar en esa vergüenza, por ejemplo, que es uno de los temas que, si bien se tocan en el programa y se tocan en el libro azul, muy poquito, ¿no? Muy poquito en texto. La realidad es que el programa está diseñado para sacarnos de esas vergüenzas que hemos cargado, bueno, por lo menos yo como codependiente, que he cargado toda mi vida. Esa vergüenza que es una emoción de sentirse no suficiente, de sentir que uno no es capaz. Todo eso es vergüenza, compañeros. Y desde aquí empiezo a trabajar y a darme cuenta que si yo no hubiera vivido lo que viví, y si yo no hubiera vivido la recaída que pasé, no tendría los regalos que estoy empezando a tener solo por hoy. Me aventé y eso es algo que les quiero compartir. Justamente cuando empecé a salir de la depresión, porque fue una decisión personal, dije, no quiero estar aquí, ya no quiero sentirme así. Y entendí que hay un momento en donde ya nada más el apadrinamiento es con el poder superior, ¿no? Con el poder superior y uno mismo. Y la propia historia, la propia experiencia se va volviendo parte de esto. No porque no tuviera padrinos, ¿eh? Porque tampoco va por ahí, sino desde la perspectiva en la que entendí o aprendí que a veces tiene que haber una decisión interior, compañeros, de elegir no ver la realidad distorsionada que mi enfermedad me quiere mostrar, sino de decidir en ese momento, güey, yo ya sé que hay una mejor forma de vida. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito aprender y tener la humildad? Porque yo creía que ya lo sabía todo, ¿no? Y eso es algo también en donde erré como humano, en donde creía que ya me la sabía y tuve que entender que el programa siempre puede profundizarse un poquito más. Con las recaídas, compañeros, lo que yo les quiero compartir a partir de esto es que muchas veces nos las venden como si fueran el coco, ¿no? Como si fueran la cosa que hay que evitar a toda costa. Y en ese buscar evitar, pues se sigue ejerciendo el control, se sigue ejerciendo esa práctica errada del tercer paso. Lo que yo les puedo compartir hoy es que ese primero, segundo y tercer paso me han acompañado en estos últimos meses prácticamente a diario, en donde me tengo que derrotar ante todavía los sentimientos de enojo que surgen o los sentimientos de dolor y tristeza, porque todavía me duele. Haber perdido lo que perdí no fue fácil, compañeros. Sobre todo porque pues ya estoy en una edad en donde no va a ser tan fácil para mí formar una familia. Y
fue renunciar a muchas cosas, fue renunciar a ese deseo, a ese sueño. En mi caso, eso fue lo que yo decidí hacer. Fue empezar a cambiar mis formas de relacionarme con la vida, con la gente, con el mundo, conmigo misma y con el mismo programa. Fue entender que en mi caso, controlar inclusive a mi cuerpo ya no es algo que me sea dado, ¿no? Simplemente y solo por hoy hago lo que me corresponde, lo mejor que puedo. Porque hay días que amanezco mal y hay días que amanezco bien. Hay días que puedo amanecer con mucha energía y hay días, que es la mayoría todavía, aunque me estoy cuidando, con mucha necesidad de dormir entre horas, ¿no? Y tomar siestas. Y eso es algo que no me gusta, pero yo estoy aprendiendo a respetar. Aprender a aplicar el programa no siempre implica trabajar en el perdón a otros, sino a veces implica empezar a perdonarse a uno mismo. Y eso es lo que yo estoy decidiendo hacer solo por hoy, dejar de rechazarme. Y entonces lo que yo quisiera decirles acerca de las recaídas es que pues tal vez vale la pena no tenerles tanto miedo y entender que a veces esa recaída es necesaria para volver a pararse, para volver a entender por qué me caí, qué me llevó al tropiezo. Preguntarse y cuestionarse desde un lugar de más honestidad, ¿qué fue lo que me llevó a estar en este espacio, ¿no? ¿Qué fue lo que me llevó a vivir estas consecuencias? Cuando yo vivía trabajando en no recaer, trabajaba en hacer el programa perfecto. Y hoy entiendo que la perfección no existe, compás. Hoy no existe para mí. Y bendita sea la vida, porque me ha liberado de una presión enorme al poderme liberar también del deseo de trabajar inclusive en una recuperación perfecta. Tampoco estoy invitando a que hoy vayan y dense en su madre, porque no es divertido. Definitivamente tener una recaída no se lo desearía a nadie. Pero cuando la tenemos, tal vez lo que yo les pudiera decir es ser honestos, tan honestos como sea posible. Estoy recaída, estoy recaído. Y desde allí empezar a ver qué herramientas del programa ya no me sirven como las estaba aplicando, qué herramientas del programa sí me sirven para poder seguir avanzando y qué es lo que puedo empezar a hacer por mí hoy con amor, compañeros, con mucho amor, con mucha compasión, con mucho respeto, como lo que realmente nos enseña el programa. Y pues bueno, eso es lo que les pudiera compartir, compañeritos. Gracias. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Y lo que acabas de decir es muy cierto, sí es cierto. Muchas gracias. Me diste una perla. Bueno, compañeros, pues quisiera ver quién quiere hacer la primera pregunta. El que quiera hacerla, levante su manita y el que no, pues ahí en el chat me va preguntando, por favor, ahí pues, nos van poniendo lo que deseen saber. Bueno, adelante, tenemos, este, tú dices si hasta las 9:30 o hasta las 10. Dime, tú dime, porque falta una hora. Tú decides. Si me dices, ¿sabes qué? Nada más hasta las 9:30, hasta las 9:30. O hasta donde acaben las preguntas. Es que no sé a quién le estás preguntando, mi querida Isela. A ti, Vi, ¿A a mí? ti. Pues hasta No, donde como acabe. terminaste antes, Ah, entonces ok, hasta ok. donde. Ok, Cámara, pues hasta donde acaben las preguntas. No creo que haya muchas. Quiero pensar. va. Ok, entonces empezamos con. Adelante, Richard, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Mira, tremenda salvación de vida acabé de oír, ¿no? Lo que la compañera contó. ¿Cómo me ayuda eso? Porque a mí me pasaron cosas así también, ¿ves? A mí me llevó una gandola por delante y me mató una hija. Degolló un hermano mío, a un amigo mío, pero lo degolló y yo quedé vivo en el accidente, pues. Claro, esa fue ahorita, esa hace poco. Pero antes de esa, un tipo me quitó un terreno. Allá en la parte de atrás de la casa de mi mamá se metió una gente y me quitaron otro terreno más. O sea, tantas cosas negativas que me han pasado, ¿no? Y ahorita yo estoy en tremenda depresión, ¿vale? Pero en la depresión yo vivo en pareja.
y la mujer como que es más buena que, bueno, una mujer súper buena, ¿no? Pero yo la veo con mucho odio todo el tiempo, ¿vale? Cada vez que está al lado mío le echo la culpa de todas mis frustraciones, ¿no? Ah, bueno, tampoco he podido avanzar en el área laboral, sino que por lo menos tendría que ganarme $15 para vivir bien, para vivir tranquilo, y me gano $3, $4, y no me alcanza para los gastos que tengo, y todo eso se ha unido a esa frustración. Total que no me provoca ni bañarme, ni vivir, nada de eso, ¿no? Entonces, la pregunta mía con la compañera sería que si con esta enfermedad uno podría vivir en pareja o no. Y que cómo haría yo para salir de eso, pues, cómo haría yo para salir de esta depresión, porque ahorita estoy aquí que no tengo como 3 días que no me baño. Me baño uno, duro 5 sin bañarme y duermo sobre una caja con un perro, o sea, deprimido totalmente. Yo no sé la pregunta de cómo salgo de esa depresión, cómo salió usted de esa depresión. Ok, bueno, voy a compartirte mi experiencia porque yo no puedo compartir fórmulas. He entendido algo que me ha llevado mucho en estas últimas 24 horas de trabajar mi propio programa, es comprender que cada experiencia personal es muy diferente, ¿no? Muy, muy diferente. Y que en ese respeto a las experiencias personales yo no puedo decir cómo hacerle. Puedo compartir cómo le he hecho yo y qué he tenido que entender y qué he aprendido a través del programa para empezar a salir adelante. Te puedo compartir que te comprendo, ¿no? O sea, comprendo esta sensación de no querer que nadie lo pele, que no querer nada, ¿no? O sea, que me deje el mundo en paz y que siga girando y me vale madres, yo ya no quiero, es más, hubo un momento en que yo ya no quería ni salir de la cama, ¿no? Y en ese punto hay algo que puede sonar contraintuitivo, inclusive desde la perspectiva del programa, cuando no se le ha leído bien, y es aprender a vivir los duelos. Es bien importante. ¿Por qué? Porque generalmente en los programas de codependientes anónimos vienen este tipo de padrinos que te van a decir que te estás conmiserando, ¿no? Cuando hay un dolor muy intenso. Y este tipo de padrinos a mí no me ayudaron personalmente. ¿Por qué? Porque tuve que entender que yo necesitaba validar mi dolor y que por eso estaba enojada y me volví a enojar y me enojaba todavía más. Porque, cabrón, si yo no valido que perdí 2 hijos, que perdí una pareja, que perdí sueños, que perdí negocios, que perdí tiempo, cabrón, que se me fueron 10 años de vida, compañeros, porque les estoy hablando de una relación que fueron prácticamente 10 años. Y en esos 10 años se me fueron mis 30 años, o sea, se me fueron mis 30 y llegué a los 40. Se me fue salud, no fue algo pequeñito. Y entonces fue voltear a ver y entender y respetar que esa persona que decía que me amaba tanto, en partes me había estado mintiendo porque había estado sacando provecho de mi codependencia todavía. Y fue entender y voltear a ver cómo yo todavía no me respetaba lo suficiente para poderlo reconocer. Fue entender, en mi caso, que esa persona no me amaba y no me amaba, pero yo no me daba cuenta porque el poquito amor que me daba, las migajitas de amor que me daba, eran muchísimo más que lo que yo había recibido en mi infancia de cariño. Y entonces con ese poquito amor yo decía, güey, ¿cuánto me ama este cabrón? Y no, fue un cachetadón el que me llevé en la vida cuando me di cuenta, no, solo me estaba dando migajas esta persona. Ok. Con todo eso que se me vino encima, que fue una bola de nieve enorme, fue una avalancha, pensar en que no me debo enojar porque el programa dice que no me debo enojar, que no me debe doler porque el programa dice que no me debe doler, o porque mi padrino o madrina dice que no me debe doler, y que no debo sentirme mal y que tengo que estar contenta y agradecida porque mis padrinos lo dicen, hoy entiendo que es un chingue su madre. No es cierto. Tengo que aprender, ahí va donde sí entra el programa. Donde sí entra el programa y que yo he tenido que aprender a aplicarlo es en ser tan honesta que tengo que reconocer solo por hoy. Reconozco que estoy encabronadísima.
me doy mi tiempo para vivir ese enojo, hago y le pongo acción, porque ahí sí es, le pongo acción. ¿Qué forma sana tengo para dejar salir esa emoción? Ya sea enojo, ya sea dolor, ya sea tristeza, pero forma sana, no forma destructiva. Porque lo que a mí me enseñó la enfermedad fue a sacar de formas destructivas o a manejar de formas destructivas mis pinches emociones. Que tuve que aprender a hacer validar. ¿Sabes qué? No mames, tengo un chingo de ganas de llorar y no aguanto. Había días en que de verdad me tenía que detener. Estaba estudiando la maestría, compañeros, y no podía ni siquiera concentrarme. Tenía mi clase, me llegaba un recuerdo de este cabrón y a llorar. Bueno, pues me ponía a llorar lo que tenía que llorar, chillaba, berreaba, bla, 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 bla. Terminaba de berrear y repetía la clase. Volví a ver la pinche clase porque entonces sabía que ahí estaba aplicando mi programa. Hago lo que me toca, hago lo que me corresponde, aplicando mi tercer paso y reconocía, ahí viene el uno 2 3. Soy impotente ante esta emoción, no la puedo gobernar. Es tan intensa, son tan intensos estos pensamientos que no puedo con ellos. Pa, pero llego a creer que hay un poder superior que me tiene algo mejor. Me caga porque no veo eso mejor, no veo la luz afuera, no veo la salida del túnel. Eso es mi honestidad en ese momento que estaba pasando ese dolor. Pero confío, compañeros, y entonces me permito sentir. Aunque a mí no me gusta sentir, tuve que aprender a hacerlo. Entonces, cuando estamos en pareja y tenemos, o bueno, yo por lo menos, cuando traté en este momento de no estar en pareja, porque sabía que yo era una persona sumamente destructiva. Mis emociones estaban en un estado muy alterado y entonces todavía sacaba cosas que eran muy dolorosas, pero mi mamá en este inter fue una persona con la que pude empezar a aplicar porque me dio amor. Mi mamá, la mamá que me madreaba, que me golpeaba, se dio cuenta que vivió un madrazo tan duro que hubo un cambio maravilloso, un milagro, compañeros. Y en ese milagro empecé a trabajar, tuve que empezar a trabajar mis relaciones interpersonales. Y me di cuenta que yo estaba siendo hiriente y empecé a aplicar mi programa y a darme cuenta, esto es un defecto de carácter. Mi sexto paso me dice que necesito reconocer que yo soy mordaz. Con mi boca hago daño, lastimo cuando estoy enojada, hiero, digo cosas hirientes. Y tuve que cacharme, entonces empecé a aplicar mi sexto y mi séptimo paso. Y empecé a decir, bueno, reconozco que estoy enojada, pero eso no me da el derecho de lastimar a mi mamá porque mi mamá me está extendiendo la mano con cariño. Y si me está dando cariño, ella no se merece mi enojo. Y entonces empecé a aplicar lo que sí ya sabía del programa de una forma diferente, porque significaba, por un lado, empezar a aceptar y reconocer que tenía dolor, que estaba enojada, que estaba triste, que tenía un duelo, y lo siguiente, reconocer que no tenía por qué dañar con eso que yo tenía, por un lado. Por el otro, tuve que reconocer que toda esa ira que tenía era lo que me llevó a estar deprimida. Y entonces entender que si yo estaba encabronada, emputada, pero reprimida, eso me llevaba a estar horriblemente, ay, no te puedo decir, no tenía ganas ni de bañarme ni de levantarme y decía, me vale madres el mundo y que chinguen a su madre todos y que todo se muera, me vale madres. Cuando empecé a trabajar mi enojo y a dejarlo salir de formas que no hicieran daño a otras personas, empezó a bajar la sensación de depresión. ¿Qué tuve que hacer? Ahí te va lo que yo hice. Me puse a mentar madres o a decir improperios mientras escribía en hojas, ¿no? Que vaya y se muera tal y que lo odio y que bla, bla, bla. No era para otros, era un ejercicio de descargar emociones. Pero cuando no podía, agarraba, o bueno, cuando tenía espacios libres y disponibles, agarraba una almohada y a sacudir mi colchón, pa, pa, guau, y a llorar todo lo que tenía que llorar. Empecé a buscar formas sanas. Ya de repente eso me aburría y decía, no, esto no me sirve. Empecé a hacer limpieza, a hacer uso de mi enojo para salir de la depresión. Fue como un trampolín. Entonces, ahí empecé a aplicar otra vez el programa. ¿Por qué? Porque otra vez empecé a confiar en mi poder superior. Me obligó, es muy curioso cómo la vida me alejó de mi poder superior para mostrarme que me tenía que volver a acercar, pero ya no de la forma inmadura que lo estaba haciendo. Entonces, mi respuesta o mi compartir de experiencia es, sí se puede estar en pareja, pero hay que aprender a ponerle alto a la enfermedad, en donde
pues hay que trabajar en evitar hacer daño, ¿no? Pero eso no implica que me haga daño a mí y me trague mis emociones. Hay que aprender a trabajarlas, hay que buscarse a un padrino, una madrina que tenga el entendimiento del dolor y el duelo que estás viviendo para que no llegue un padrino que te diga, te estás conmiserando, cabrón. No, no me estoy conmiserando, güey, me está doliendo. Y cuando encontramos a padrinos que nos pueden dar la contención de, pues sí, ahora te toca aceptar que te está doliendo. Ay, chinga tu madre. ¿Cómo le contestas a un padrino con esas cosas? Pues, ¿cómo, güey? No sé ni cómo aceptarlo, porque muchas veces lo que se enseña es no te maltrates, más que no te maltrates es aguántate, ¿no? Tú ya eres un guerrero de Dios, y eres este tipo de frases que ya no me sirven a mí, ¿no? Ya no me sirven dentro de un programa a mí. ¿A mí qué me sirve? Por ejemplo, una madrina que tuve posterior a este padrino que pues bueno, no pudo seguir con mi proceso, me decía, pues, ¿estás enojada? Eso es una señal de que estás viva. Qué bueno, estás sintiendo, ¿no? Madres. O sea, para mí era un balde con agua fría esa frase, porque yo quería la fórmula mágica para que me lo quitara. Y más bien ella me invitaba a otra cosa que es la aceptación. Aceptación de lo que siento, de quién soy, de lo que no me gusta de mí, pero la aceptación nos lleva a empezarnos a querer un poquito más, poquito a poco. Entonces, ¿qué te pudiera compartir además de eso? Trabaja tus emociones. Yo trabajé mucho en estar conmigo, aprender a estar conmigo porque por un lado no toleraba la soledad, pero por el otro tampoco me sabía relacionar. Ahorita les comparto, compañeros, tengo 2 mesecitos de una relación como más o menos de pareja, entonces que les comparto, ¿no? O sea, ahí voy, ahí voy. Entonces sí se puede, nada más es empezar a trabajar en la madurez emocional, que no tiene nada que ver con no sentir o con reprimir emociones. Tiene mucho que ver con aprender a amarse, a tratarse con respeto, con cariño, no con indulgencia, sino con ese respeto para entender que como somos seres sintientes, tenemos que aprender a permitirnos sentir en una forma sana, ¿no? Eso es lo que pudiera compartir. Espero que te sirva. Muchas gracias, Siri. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más, compañeros, que desee preguntarle algo a la compañera Siri? ¿Alguna otra cosa? Okay. Adelante, te escuchamos, compañera. Ah, hola, buenas noches. Qué gusto verte, la verdad, ¿eh? Buenas No. noches. Bueno, ¿cómo le haces para levantarte cada caída, agarrar otra vez fuerzas? Yo lo he vivido mucho pero me ha costado a mí mucho, pero digo yo, ¿cómo le haces para, yo digo, yo lo hago por mis hijos, ¿verdad? Que a huevo lo hago, ¿no? Pero está bien difícil, que a veces hay, hay subidas, hay bajadas en la vida, hay momentos muy buenos, hay momentos muy malos. Y mi pregunta es, ¿cómo le haces ante tanta caída, ¿no? Y de dónde agarras fuerzas para volver a agarrar, pues sí, para seguir adelante. ¿Cómo le has hecho tú, pues? Esa es mi pregunta. Ay, un gusto saludarte. Qué lástima que no tienes tu cámara abierta para verte. Hola, ¿cómo andas? Eh, Acá andamos. Mira, yo te voy a compartir bien honesta. Desde niña, a mí mis papás me daban madrizas, ¿no? Eran madrizas diarias para irme a dormir. Y era horrible porque en cada madriza yo me iba llorando, pero además llorando en silencio para que ellos no se dieran cuenta que estaba llorando porque si no me iba peor. Y yo me acuerdo mucho que en cada madriza siempre había algo que me decía aquí al oído, va a haber algo mejor, va a haber algo mejor. Y esa pinche sensación, llámalo frasecita, llámalo intuición, llámalo, como lo quieras llamar, que fue algo que a mí me hizo seguirme esforzando a pesar de que a los 8 años yo ya estaba pensando en suicidar, ¿no? O sea, era tanto el dolor emocional que me causaba el maltrato de mis papás que yo quería matarme antes de los 15 años, ¿no? Mi plan era cortarme las venas. Cuando descubrí que no era tan fácil, pues no lo hice. Lo intenté. O sea, sí lo intenté. No lo pude hacer. Pero esa pinche vocecita
era como algo que a mí me impulsaba a decir, bueno, si hay algo mejor, ¿dónde está el camino? ¿No? Y eso fue lo que a mí me llevó y me obligó a buscar la recuperación, de hecho, porque yo era una persona que, pues, religión, ¿cuál religión? Creer en Dios, desde niña perdí la fe. Desde niña perdí la fe con los madrazos de mis papás, ¿no? ¿Para qué? O sea, no necesito nada de eso. Yo decía muchas de esas cosas. Pero, ¿qué pasó? Que también después empecé a encontrar motivos para vivir. ¿Y qué motivos para vivir? Empecé a encontrar cariño, empecé a encontrar amor, afecto. Por ejemplo, algo que a mí siempre me ha ayudado mucho y que me ayudó a levantarme en este momento de recaída, cagadamente no fueron compañeros de agrupación, sino fueron amigos. Y con el amor que yo empecé a recibir de mis amigos, fue como si me nutrieran para poderme levantar, ¿no? Uno de repente que no le hablaba en años, se me acercó y me dijo, oye, veo que estás mal, güey. ¿Qué tienes? Ese simple hecho, así, ese pequeño detallito, ¿qué tienes? Veo que estás mal, ¿cómo te puedo ayudar? Chinga, su madre, haz de cuenta que tenía sed y me hubieran dado un litro de agua. Dije, aquí está lo que necesito. Cuando traté de hacerme daño en estos últimos años, pasó también algo muy curioso. Entonces, no todo es mío, ok. A veces también pasan cosas que yo los llamaría, esos sí son los milagros del programa. En una ocasión me pasó, traté de hablar de mi dolor y algún compañero en otra agrupación, nada que ver aquí, en otra agrupación se burló de mi dolor. Madres, me puso súper mal y dije, chinga su madre, llegué a mi casa, vi un cuchillo, no te cuento qué quería hacer con el cuchillo, pero no era nada bonito. Y en eso, en este llorar con el cuchillo en la mano, ya me voy a dar crán, de repente veo una persona acurrucada de gorrita enfrente de mí. Era una pinche planta. Era una pinche planta dentro de mi baño. Pero con eso bastó para no sentirme tan sola. Y dije, mira, ¿cómo es la vida de maravillosa que en este momento que me siento de la chingada, encontré un testigo, una forma, una silueta, una sombra, que evitó que yo me hiciera daño? Entonces a veces también hay milagros. En otro momento, igual a las 2 de la mañana, dije, me tiro del puente, ya me vale madres, me desperté llorando, berreando. Dije, estoy desesperada, no quiero sentirme así, me quiero tirar de un puente. Y algo me dijo, algo aquí en mi cabecita me dijo, checa tu TikTok. Empecé a checar el TikTok y así fue como entendí y aprendí a manejar mis emociones. Y empecé a entrar en contacto con TikToks que en ese momento hablaban de tristeza y me empecé a sentir comprendida. Lloré y cuando lloré me quedé dormida. Al siguiente día ya no quería hacer nada. A veces son cosas que son decisiones. A veces decidí y decía, quiero saber qué más tiene la vida. No puede ser que la vida sea esto, ¿no? No puede ser que la vida sean parejas violentas, no puede ser que la vida solo sea miseria, no puede ser que la vida solo sea que mis papás me golpean. Y ese no puede ser que solo sea esto la vida, ha sido algo que me motiva. Quiero saber qué se siente ser amada. Quiero saber qué se siente ser tratada con respeto. Y eso me motiva, Kay. Cuando ya no puedo más con la vida, me acuerdo y digo, no mames, voltea hacia atrás, cabrón. Voltea hacia atrás. Mira todo lo que has crecido. Yo te podría decir todo lo que has crecido, porque se te ve. Entonces, cuando voltea uno hacia atrás, y volteas y dices, no mames, es que mira, te puedo decir, he sobrevivido a intentos de violación, he sobrevivido a abuso y maltrato familiar, he sobrevivido a abuso narcisista, logré terminar una maestría con todo eso, terminé una carrera, cabrón. Hice deporte, hice lo que quise, he viajado, he levantado un negocio propio, aún con toda la pobreza que viví de niña. Y entonces esas cosas también, oye, puede que haya algo mejor. Puede que la vida no solo sea miseria. Puede que solo sea mi enfermedad enseñándome la parte oscura. Porque no elijo empezar a ver también la otra parte de la vida. Y eso es lo que a mí me ha servido, ok. Espero que a ti te sirva algo de lo que te he compartido y llora lo que necesites llorar. Porque a veces también eso hace mucha falta, llorar. Gracias. muchas gracias, Molina. Gracias, Dios te bendiga, abrazos. Te Mm. extrañaba. Ay, también.
Gracias, Silvia, gracias, Kate. Pero adelante, te escuchamos. Sí, bueno, primero yo quiero darle las gracias a esta Ivy por el compartimento y la verdad es que me gustaría saber en qué grupo milita, porque ella me regala muchísimo, entonces no sé si se pueda saber. Pues es que ahorita ya no estoy militando en CODA, eso es algo que fue uno de los cambios que tuve que hacer, compartirlo. Ya tiene un ratito que no milito en CODA, estoy militando en un grupo de hijos adultos de hijos adultos de padres alcohólicos. Entonces, creo que ahí ya no se la vengo manejando. ¿Alguien más, compañero? Yo lo que te quería decir, ¿no? Pues te animan a algo. Pues que te estoy muy agradecida, sabes que cuando yo llegué aquí a CODA, Esperanza y Amor, pues llegué contigo y llegué así destruida, como no tienes una idea, y, no todo, pero varias de las cosas que yo te dije en aquel momento que iba a hacer, ya lo hice, gracias a Dios, la verdad, tú me ayudaste mucho y de verdad estoy muy agradecida contigo. Y lo que acabas de compartir de la recaída, haz de cuenta que estabas diciendo todo, todo lo que todo así, exactamente paso por eso. O sea, me quedé y dije, pues es lo que yo. Y sí se puede recuperar. Yo tengo una hija ahorita que está súper mal. Y le dije, esto no es para siempre. Esto va a pasar. ¿Sí? ¿Cuándo me pasó a mí? Cuando viví en la verdad. Cuando acepté. ¿Sí? Porque mientras yo viva en mi mentira, en una nube rosa como dice, nunca me voy a curar hasta que acepte. La única cosa es bien chingo. ¿Sí? Tuve una recaída tan horrible, pero así como le sacaste el trozo se cayó, y te agradezco mucho siempre, y que Dios te bendiga toda la vida. Bueno, compañeritas, el que ya me preguntas para cerrar nuestra junta, esperemos y que no sea la última vez, y de que venga de vez en cuando a compartirnos, no te vayas tanto. Bueno, compañeros, pues muchas gracias, yo creo que voy a cerrar la junta.